Mi nombre es Fabricio Luis Flores Camacho, integrante del equipo 4 de estática. Les voy a presentar el problema 2-83 del libro de Hibbeler, que dice: tres fuerzas actúan sobre el anillo. Si la fuerza resultante tiene la magnitud y la dirección que se muestran en la figura, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza 3. Entonces vamos a trazar mi diagrama de cuerpo libre como primer paso. Voy a colocar mi fuerza resultante, equivalente a 120 newtons, y la voy a comparar con mi F'. Hay un ángulo de separación entre estas dos fuerzas de 45 grados y un ángulo de F' a Y de 30 grados. Entonces, por medio del primer criterio, nosotros podemos observar que el ángulo abre de F a F'. Entonces esto quiere decir que mi F' va a estar determinada por la fuerza por el coseno del ángulo. Por lo tanto, voy a multiplicar mi fuerza resultante, 120 newtons, por mi coseno del ángulo entre esas dos fuerzas, que es 45 grados. Al resolver, obtengo 84.8528 newtons. Y para obtener Fz va a estar determinada por la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, voy a sustituir mi fuerza de 120 newtons por mi seno de 45 grados. Y al resolver en la calculadora obtengo 84.8528 newtons. Ahora, para sacar fuerzas de X y fuerzas de Y, voy a utilizar el criterio I. Porque el criterio I me dice que si F' abre hacia Y, entonces mi fuerza de X va a estar determinada por mi F' por el seno del ángulo. Por lo tanto, F' ya la habíamos obtenido, era 84.8528 newtons. Por lo tanto, mi fuerza X va a ser mi F' por mi seno del ángulo, serían 84.8528 newtons, por el seno de 30, porque 30 grados es el ángulo de separación entre mi F' y mi eje de las Y. Al resolver en la calculadora obtengo 42.4264 newtons. Ahora, con el mismo criterio, Fy va a estar determinada por F' por el coseno del ángulo. Por lo tanto, F', que es 84.8528 newtons, va a multiplicar a coseno del ángulo de separación entre F' y el eje Y, que es coseno de 30 grados. Al resolver en la calculadora obtengo 73.4847 newtons. Después, para el cuarto paso, voy a establecer mi fuerza en forma vectorial. Pues ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo Z. Simplemente sería de acomodar. X se representa por Y por J y Z como K. Por lo tanto, mi fuerza resultante en forma vectorial es igual a 42.4264Y más 73.4847J más 84.8528K newtons. Bien, vamos a proceder a encontrar las magnitudes de las fuerzas en manera cartesiana. Primero, para la fuerza 1 vamos a trazar mi diagrama de cuerpo libre. Tengo mi fuerza 1 que vale 80 newtons y me dan el ángulo en forma de un triángulo. Por lo tanto, con base en la trigonometría, yo voy a agarrar mi triángulo. Por medio del primer criterio realizamos estas operaciones. La fuerza X va a estar determinada por la fuerza por el coseno del ángulo. Por lo tanto, mi fuerza es equivalente a 80 newtons multiplicada por el coseno del ángulo. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, por lo tanto va a ser 4 sobre 5 si nosotros analizamos el triángulo. Esto, al resolver una calculadora, me da 64 newtons. Para fuerza de Z va a estar determinada por la fuerza por el seno del ángulo.
la fuerza es equivalente a 80 newtons y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto sería 3 quintos y esto sería igual a 48 newtons. Y si nosotros observamos en el eje de la Y no actúa la fuerza, por lo tanto no tiene una coordenada en Y. Entonces podemos saber que el vector cartesiano de la fuerza 1 va a quedar como 64i más 48k newtons. Bien, ahora vamos a obtener mi fuerza 2 en forma cartesiana. Primero tracemos el diagrama de cuerpo libre. Y entonces mi fuerza 2 va a ser igual a mi coordenada de x más mi coordenada de y menos mi coordenada de k. Si nosotros observamos el diagrama, no hay ninguna, no actúa en ninguna coordenada de x, es decir, de y, ni tampoco se mueve en y, es decir, de j. Solamente se mueve en sentido negativo en el eje de la z, por lo tanto va a ser menos k newtons. F2 es igual a menos 110 k newtons. Ahora vamos a obtener la fuerza 3 y la vamos a obtener mediante un despeje. Nosotros sabemos que la fuerza resultante es equivalente a la suma de todas las fuerzas. Fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Por lo tanto despejamos fuerza 3 y nos quedaría como la fuerza resultante menos la fuerza 1 menos la fuerza 2. Y como ya obtuvimos la fuerza 1 y la fuerza 2, esta ecuación la podemos resolver mediante sustitución. Por lo tanto, la fuerza 3 va a ser igual a la fuerza resultante que habíamos obtenido, que era equivalente a 42.4264 en I más 73.4847 en J más 84.8528 en K, menos la fuerza 1 menos la fuerza 2. La fuerza 1 habíamos obtenido que era equivalente a 64I más 48K. Y la fuerza 2 habíamos obtenido que era menos 110K. Pero como está ocurriendo una resta, va a haber un cambio de signos. Por lo tanto, me quedaría como menos 64i menos 48K más 110K. Al hacer las respectivas sumas y restas, obtendremos que la fuerza 3 es igual a menos 21.5736i más 73.4847J más 146.8528K newtons. Pero aquí no termina, ya que el problema me pide la magnitud, que se puede entender como escalar. No me está diciendo que sea en forma vectorial. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud escalar. Entonces, fuerza 3 va a estar determinada por la raíz cuadrada de cada una de las coordenadas, de la suma de cada una de las coordenadas elevadas al cuadrado. Va a ser menos 21.5736 al cuadrado, más 73.4847 al cuadrado, más 146.8528 al cuadrado. Al resolver esto en la calculadora, obtenemos que la magnitud de mi fuerza 3 es igual a 165.6236 newtons. Finalmente vamos a obtener los ángulos directores coordenados de la fuerza 3. Vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre para la fuerza 3. Y tenemos que saber que mi ángulo director alfa es para X o para Y. Mi ángulo director gamma es para Z o para K. Y mi ángulo director beta es para Y o para J. Por lo tanto, conociendo que la fuerza 3 en forma cartesiana es equivalente a menos 21.5736 de I más 73.4847 de J más 146.8528 de K newtons, y que la fuerza absoluta en magnitud escalar es 165.6236 newtons. Entonces,
Mi ángulo director alfa va a estar determinado por el coseno inverso de la fuerza en X dividida entre el valor absoluto de la magnitud de esa fuerza, de la magnitud total. Entonces, sustituyendo vamos a tener que el ángulo alfa va a ser igual al coseno inverso de menos 21.5736, que es lo que tengo en mi coordenada I, sobre 165.6236, que es mi magnitud total de F3. Resolviendo obtenemos que mi ángulo director para alfa es equivalente a 97.4844 grados. Luego tenemos mi ángulo director beta, que va a ser equivalente a coseno inverso de la fuerza Y sobre la fuerza 3. Sustituyendo vamos a tener que mi ángulo director beta va a ser equivalente al coseno inverso de la fuerza posicionada en la coordenada J, que es 73.4847, sobre mi magnitud total de F3, que es 165.6236. Y resolviendo obtengo que mi ángulo director para beta es 63.6608 grados. Y finalmente mi ángulo director gamma va a ser equivalente a coseno inverso de la fuerza en Z entre la fuerza 3. Sustituyendo tengo que mi ángulo director de gamma es equivalente al coseno inverso de 146.8528 de K entre 165.6236 total de F3. Y resolviendo obtengo que mi ángulo director gamma es equivalente a 27.5427 grados. Y con esto ya estaríamos finalizando el problema. Ya obtuvimos la magnitud de F3 y los ángulos directores coordenados de esta misma fuerza.